¿Qué pasaría si un día despertáramos y las personas que más queremos dejaran de vernos como seres humanos? ¿Y qué ocurriría si nuestro valor dependiera únicamente de lo que podemos ofrecer a los demás? Creo que esas son preguntas que, aunque parecen exageradas o incluso irreales, reflejan algo muy presente en nuestra sociedad actual. Muchas veces las personas son valoradas por lo que producen, por el dinero que generan o por la imagen que proyectan. Y justamente eso es lo que hace tan impactante a la metamorfosis, porque más allá de la historia de un hombre convertido en insecto, Kafka nos muestra el miedo a sentirse rechazado, invisible y emocionalmente solo. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast, La Metamorfosis, cuando el monstruo no es el insecto. Somos Karen Estrella Gregorio Yarasca y Valesca Fernández Ramírez Alvía, del grado tercero B, Institución Educativa Antonio Moreno de Cáceres. Y hoy analizaremos el verdadero significado de esta obra escrita por Franz Kafka, reflexionando sobre cómo temas de la ansiedad, la presión social, la soledad y la pérdida de identidad que continúan en nuestra realidad. Antes de hablar sobre la obra, creemos muy importante conocer un poco sobre la vida de Franz Kafka, porque muchas de las emociones que aparecen en sus historias nacen de experiencias personales muy profundas. Kafka nació en 1883 en Praga y desde muy joven vivió bajo una fuerte presión familiar, especialmente por parte de su padre, quien tenía una personalidad autoritaria y dominante. Sí, y algo muy interesante es que Kafka llevaba una vida aparentemente normal. Estudió derecho y trabajó en una compañía de seguros. Pero detrás de esa rutina existía una persona que constantemente luchaba con sentimientos de ansiedad, angustia y vacío emocional. Además, sus obras hablan constantemente de temas como la culpa, el miedo, la presión social, la soledad y la pérdida de identidad. Y sinceramente creo que por eso sus escritos siguen siendo tan actuales. La historia comienza con una de las frases más importantes de la literatura universal. Gregorio Samsa despierta convertido en un enorme insecto, pero personalmente considero que Kafka utiliza esa transformación física solamente como un símbolo para hablar de algo mucho más profundo. Exactamente. Antes de la transformación, Gregorio era el sostén económico de toda su familia. Vivía únicamente para trabajar y cumplir responsabilidades, dejando completamente de lado sus propios sueños o emociones. Y algo que me impactó muchísimo fue que incluso después de estar convertido en un insecto, su primera preocupación no es entender qué le ocurrió, sino llegar tarde al trabajo. Creo que esa escena demuestra hasta qué punto había perdido su identidad como persona. Sí, porque Gregorio prácticamente había convertido toda su existencia en una rutina de sacrificio constante. Él vivía únicamente para satisfacer las necesidades de los demás y cuando deja de ser útil económicamente, comienza el rechazo. Primero su familia siente miedo, luego vergüenza y finalmente rechazo. Poco a poco empiezan a encerrarlo, a ignorarlo y a tratarlo como si fuera una carga. Pero lo más triste es que Gregorio sigue teniendo sentimientos humanos. Personalmente creo que esa es una de las partes más dolorosas de la obra, porque Kafka nos muestra cómo una persona puede sentirse completamente sola, incluso dentro de su propio hogar. Finalmente, Gregorio muere aislado, abandonado y emocionalmente destruido, y después de su muerte, su familia siente alivio. Creo que uno de los temas más importantes de la metamorfosis es la deshumanización. Kafka nos muestra cómo la sociedad puede dejar de ver a alguien como persona en el momento que deja de ser útil. También creo que la obra habla profundamente sobre la pérdida de identidad. Gregorio pasa toda su vida trabajando para otros y olvidándose completamente de sí mismo. Nunca piensa en lo que lo hace feliz o lo que desea realmente para su vida. Otro aspecto muy fuerte de la obra es la soledad emocional. Gregorio vive rodeado de personas, pero nadie comprende verdaderamente lo que siente, y creo que esa es una de las tragedias más comunes actualmente.
Y quizá por eso esta obra sigue impactando tanto, porque Kafka nos obliga a cuestionarnos algo muy incómodo. ¿Seguimos valorando a las personas por quienes son o únicamente por lo que pueden ofrecernos? Creo que esa pregunta sigue siendo muy necesaria actualmente. La razón por la que la metamorfosis continúa siendo tan importante es porque refleja situaciones que todavía vemos todos los días. Actualmente existen muchas personas que sufren ansiedad, depresión. Ahí está el verdadero mensaje de la obra, el rechazo hacia quienes son diferentes. Muchas veces la sociedad aparta a las personas por su apariencia, por sus problemas emocionales e incluso por no cumplir ciertas expectativas. Además, algo que personalmente me hizo reflexionar mucho es cómo Gregorio poco a poco deja de sentirse humano, porque los demás dejan de tratarlo como tal. Ahí está el verdadero mensaje de la obra. El peor tipo de soledad no es estar físicamente solo, sino sentir que nadie logra comprender lo que realmente está viviendo por dentro. Personalmente recomendamos leer La Metamorfosis, porque no es solamente una historia extraña sobre un hombre convertido en un insecto, es una obra profundamente humana que obliga al lector a reflexionar sobre la empatía, la soledad, la presión social y el valor que damos a las personas. Creo que Kafka logra algo muy difícil, convertir una historia absurda en un reflejo dolorosamente real de la condición humana. Y justamente por eso esta obra sigue siendo tan poderosa incluso hoy en día, porque nos hace reflexionar no solo sobre Gregorio, sino también sobre la forma en que nosotros tratamos a quienes atraviesan momentos difíciles. Y quizá la pregunta más importante que deja esta obra es la siguiente. ¿Quién es realmente el monstruo? Gregorio Samsa o una sociedad incapaz de comprender el sufrimiento ajeno. Después de analizar la metamorfosis, creemos que esta obra no solo nos habla de Gregorio Samsa, sino también de nosotros mismos y de la manera en que tratamos a las personas cuando atraviesan momentos difíciles. Porque quizás el verdadero mensaje de Kafka es recordarnos que nadie debería perder su valor humano por sentirse diferente, vulnerable o incapaz de cumplir las expectativas de los demás. Y quizá después de escuchar la historia, la pregunta más importante ya no sea por qué Gregorio se convirtió en insecto, Sino por qué las personas que lo rodeaban dejaron de verlo como humano. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que se animen a leer La Metamorfosis y descubrir por ustedes mismos todo lo que esta obra puede transmitir. Hasta la próxima. Chasing a whisper on the western wind. It's not my first time running on empty faith, but my first time seeing your perfect shape, and it won't be my last.